Ven, Espíritu Santo, renuévanos como en Pentecostés. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Ven, Espíritu Santo. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor. Ven. Por medio del Inmaculado Corazón de tu Madre, la Virgen María. Ven, Señor. Inúndanos con la gracia de tu llama de amor, Madre, y nos consagramos a tu corazón, nos sumergimos en tu vientre, Virgen de Guadalupe, en el cruce de tus brazos. En estos días celebramos tu fiesta. Bendice a Colombia y libéranos de tantos males y tantos malos. Bendícenos, Señor, de tanta iniquidad, de tanta maldad. Bendícenos, Señor, cúbrenos, Señor, libéranos, Señor. Bendito sea, Señor Jesús. Bendito sea, Señor. Bueno, mis queridos amigos, por estos días me llamó una persona muy querida, un evangelizador, tal vez una de las personas más profundas en el conocimiento de la Biblia y en el manejo y de la argumentación bíblica, en el conocimiento de la Biblia, del libro del Apocalipsis, de la profecía. Estuve revisando en estos días el libro del Apocalipsis, de lo mejor que se ha escrito. Yo he leído muchas versiones del Apocalipsis y hay mucha especulación y hay muchas teorías y muchas cosas fallidas que no son ciertas. Especialmente leí lo mejor que se ha escrito, y estamos de acuerdo en eso con Luis Eduardo López, con Villasana, que es doctorado en teología, con Yagüe, que es experto en la teología de Santo Tomás de Aquino, con muchas personas en el mundo. Estamos de acuerdo que lo que el padre Leonardo Castellani tradujo del Apocalipsis y su libro comentado por ese sabio jesuita, el padre Alfredo Sáenz. Los comentarios al padre Castellani son formidables. El libro del Apocalipsis del padre Leonardo Castellani. Yo creo que lo encuentran en internet. Hay un instituto Castellani en Buenos Aires por sus 40, 50 volúmenes que escribió de muchos temas de la Biblia. Era un genio. Fue de los primeros que se sale de la Compañía de Jesús expulsado por su ortodoxia y maneja taxi durante un año, suspendido en la Compañía de Jesús, y el obispo de Salta lo recoge y lo asume porque dice: este hombre tan sabio y tan maravilloso, como lo van a dejar suelto, y un hombre fiel a la iglesia y a la sana doctrina. Y ahora el padre Alfredo Sáenz, que aún vive, hace un análisis profundo del libro del Apocalipsis del padre Castellani, me impresiona. Y mi amigo que me llama es un experto y ha estudiado mucho, y me dice, fue mi discípulo hace muchos años, pero es uno de los discípulos que han mejorado mucho a su maestro, gracias a Dios. El buen discípulo está bien formado, dice la Biblia. Y usted, si es católico, debe ser un buen discípulo, o sea, tener una buena formación, venir a las clases de Biblia los sábados en Belén, o busque un buen catequista, una persona que sea ortodoxa de la sana doctrina, que hay muy poquitos ahora, incluyendo los sacerdotes y los obispos, muy poquitos, porque el veneno corrosivo de las falsas doctrinas de los últimos días ha corrompido a tantos sacerdotes. Y lo vamos a ver en las profecías, que no sea una afirmación baladí, suelta ahí al aire, sino anunciada por el mismo Jesús y anunciada por el apóstol Pedro, anunciada por la reina de las profecías, como le dice Juan Pablo II de la Salet, y anunciada por el tercer secreto de Fátima. La crisis de los sacerdotes, uno de los 5 elementos por los cuales Dios va a castigar la tierra. Uno, porque las mujeres se volvieron hombres y los hombres se volvieron mujeres, otro el aborto, otro los sacerdotes, la malhadada crisis esa que tenemos, donde no consagran porque cambian las fórmulas de la consagración en la Eucaristía, y el gran teólogo y el gran experto en liturgia, el padre Cárdenas, que Dios lo tenga en su gloria, este santo y sabio jesuita, decía una sola palabra que le cambien, ya no hay consagración. Y eso lo dice el padre Urrutia, el último jesuita que muere en 90 años y nos deja más de 40 obras maravillosas en videos, en libros, en todo. Y aquí traduce el ordinario de la misa.
tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Si dice simplemente por todos y omite o agrega, el derecho canónico en un artículo 470 y pico dice: no se puede ni añadir una coma, ni una palabra, ni omitir, ni quitar. El mismo derecho canónico lo señala claramente. No. Y la única fórmula aceptada que fue añadida por Benedicto, el Papa santo y sabio, fue y por muchos, ¿no? Por todos y por muchos, ¿no? Para el perdón de los pecados. Entonces, si usted dice por todos los seres humanos, ya no hay consagración. Si usted dice por todos y le quita a los hombres, no hay consagración. Usted está comiendo un pedazo de pan. Lo puede comprar en la esquina, en la tienda, porque no está comiendo a Cristo. Y se oscurece el templo. Me decía una persona, un sordito que viene aquí, que anda en bicicleta y vende café, y el Señor le mostraba cómo se oscurecía el templo y se perdía la gracia de Dios cuando el sacerdote consagra mal. Por allá me contaron de unas atrocidades que decía uno de Zipaquirá, otro, un dominico por aquí arriba en Chiquinquirá. Bueno, no hay consagración, entonces es la abominación de la desolación que se está metiendo en el lugar santo, ¿no? Será derramada por vosotros y por todos los hombres, no por todos los seres humanos. O simplemente dice por todos y le quita a los hombres, ya no hay consagración. Eso es así, según la liturgia, según el padre Urrutia, según el padre Cárdenas, que cariñosamente le decíamos Peluso, liturgista, famoso. Yo gozaba las Semanas Santas yendo a la Casa Provincial de los Jesuitas a oírle las explicaciones de toda la liturgia de la Semana Santa, impresionante, el hombre sabía eso. Pero como cada uno se gobierna por sí mismo y no aceptan razones, ¿no? No son pastores que huelen a ovejas, sino son toros miuras que uno no puede decirle nada porque lo embisten, pues es muy difícil dialogar, porque dicen pero no hacen, es complicado. Y la iglesia pasará por una horrorosa crisis, dice la Virgen en 1846 en Nazaret. Pero vamos a Fátima. Yo cogí este folleto publicado por el padre Núñez, el asesor del padre Stefano Gobi en Colombia, hoy debe tener 90 años, el padre Núñez, un santo sacerdote, quedan unos pocos, ¿no? El pequeño resto, el remanente fiel del que le habla la Virgen al padre Gobi, ¿no? El resto de Jerusalén que va a sobrevivir a la crisis. Y mire, dijo el Papa en mayo del 2011, el secreto de Fátima apenas se está cumpliendo y es algo espantoso. Fátima. El Papa dijo esto, no es que me vayan a asignar a mí las cosas, lo que yo estoy diciendo tiene un sustento en el derecho canónico, tiene un sustento en la Biblia. Cuando el Papa Benedicto añadió en la fórmula de la consagración por muchos, el omnibus, el multibus, el muchos, está en el Evangelio de Mateo y en el de Marcos, o sea, es bíblico, pero les molesta mucho, porque empiezan a decir por todos y todas, y ellos y ellas, y santos y santas, y les dio esa vaina del feminismo feroz, ¿no? Recalcitrante, yo no sé qué les pasó, si es que la liturgia, el lenguaje es claro, es preciso, ¿no? No sé qué les pasó, pero es una ideología de género medio metida en la liturgia, es una cosa muy rara. Secreto de Fátima. El Papa en mayo del 2011 dijo: el secreto de Fátima apenas se está cumpliendo y es algo espantoso. Mi secreto, le dice la Virgen al padre Gobi, 11 de marzo de 1995, si tienen el libro del padre Stefano Gobi, que está en el cielo, el padre Gobi, 11 de marzo de 1995. Entonces mi amigo que me llamó, que sabe tanto del Apocalipsis, me dijo: oiga, Rafaelito, como me dice él cariñosamente, yo a usted lo quiero mucho, usted fue mi maestro, usted no sé qué, eso estoy hablando de 35 años, ¿no? Y me dijo: ya todas las profecías están cumplidas. Él ha leído mucho, ha estudiado mucho,
y le cree a la Virgen, porque es que hay unos que cogen la salete y no le creen. Y el Papa Juan Pablo la llama la reina de las profecías, así como algunos cogen la Biblia y no le creen. Leen lo que se lee ahora en el Adviento, que es el Apocalipsis de Jesús, Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, ¿no? Y el Apocalipsis de San Juan, lo leen y no lo creen. Ah, no, eso ya pasó. No ha habido señales espantosas, ni señales en el cielo, ni la Tercera Guerra Mundial, ni un montón de cosas. Sí se está cumpliendo. Crecerá la iniquidad en toda la tierra. La palabra iniquitatis tiene una connotación maligna, o sea, con el demonio, ¿no? Acuérdese que Ana Catalina de Emmerich y Santa Brígida, también esta par de viejitas, si no les quiere creer, pues yo sí les creo, la beata monja Agustina, 50 o 60 años antes del año 2000, todos los demonios serán soltados desde el infierno. Y fue la visión que tuvo León XIII. También vio como todos los demonios cuando compuso los exorcismos de San Miguel Arcángel y todas las cosas, pero ahora en la Facultad de Teología tacharon al demonio y a Jesús le tacharon todo lo del demonio. 19 veces en el Evangelio borraron. No, el demonio es el mal, el malo, el mal metafísico, la metáfora, el mito, y empiezan a inventar teorías y se comen sus propias teorías y se alimentan de su propia basura. Lo grave es que se la dan a la gente y corrompen a la gente. Hay que invitarlos a unos exorcismos. En estos días me tocó un sacerdote muy bueno, joven afortunadamente, que tiene vínculos con lazos de amor mariano, en verlo, un exorcismo donde la señora daba unos baramidos, claro, le hicieron macumba, esa brujería brasileña, y las señoras que estaban afuera asustadas, yo no sabía que eso existía, y ay, eso que es tan terrible, bueno, rezando allá el rosario, así les da por rezar, apenas ven esas cosas tan feroces que se producen en las oraciones de liberación. Secreto de Fátima, dijo el Papa el 2011, el secreto de Fátima es espantoso. 11 de marzo del 95. En la iglesia entrará el hombre de iniquidad que se opone a Cristo y que llevará en su interior la abominación de la desolación, dando así cumplimiento al horrible sacrilegio del cual habló el profeta Daniel. Virgen María al Padre Gobi, ¿no? Acuérdense que Lucía en Fátima le dijo al Padre Fuentes: Padre, tengo 3 razones para creer que estamos en los últimos días, no en el fin del mundo, no me vuelvan a calumniar, por favor, los últimos días. Tengo un libro de un teólogo formidable norteamericano que se llama La Venida Intermedia de Jesús, tomando el texto de San Bernardo, que habla del Adventus Medium, y tomando el texto de Benedicto en esos bellos libros que escribió Benedicto sobre Jesús de Nazaret. En uno de esos habla de la venida intermedia de Jesús y retoma a San Bernardo y retoma a los primeros padres de la iglesia que creían en eso, que estos 1000 años realmente van a ser la venida intermedia de Jesús y que la Odisea es la iglesia del juicio de las naciones, no el juicio final. Las naciones serán ahora castigadas y juzgadas por esta abominación que está viviendo el mundo en la actualidad en Colombia, donde cada 20 minutos se hiere, se golpea, se azota, se mata a una menor o a una mujer. Y los delitos contra los niños son ya innumerables. En Colombia las muertes son sin número, las cosas más atroces se oyen todos los días. La corrupción ha alcanzado los niveles que no conocíamos. Este gobierno nos ha traído una corrupción de otro género, de otra clase, macabra. Es una cosa terrible lo que estamos viviendo los colombianos, bueno, metidos en un gran engaño. Mi secreto concierne a la humanidad. La humanidad llegará al culmen de la corrupción y de la impiedad. Culmen de la corrupción y de la impiedad, culmen, total corrupción y total impiedad, sin piedad, con apariencia de piedad, fariseos, con apariencia de piedad todos y con la vida desmienten la eficacia de esa apariencia. Vamos a hacer un paréntesis un instante.
Estoy leyendo en el folletico que publicó el padre Núñez, el asesor del padre Stefano Gobi en Colombia durante muchos años. Este sacerdote de mucho carácter, es un buen sacerdote, santo, y tiene el carácter santanderiano, nunca se retacó ni dijo nada, es un sacerdote increíble. Le mando un abrazo al padre Núñez. Este folletico sobre Fátima y sobre el padre Gobi es impresionante, como en la Primera Guerra Mundial Dios certifica, Dios avala la aparición de Fátima, mostrándole a los niños la primera parte del secreto, que es la visión del infierno, y cómo muchas almas van al infierno porque nadie ora por ellos, pero ahora tenemos algunos prelados que niegan al demonio y niegan al infierno, entonces es complicado, ¿no? Verdades de fe, dogmas de fe. Así como mi amigo que me llamó y me decía, Rafaelito, todas las profecías están cumplidas, literalmente, las bíblicas y las profecías de las apariciones marianas y las profecías de San Nilo, por ejemplo, en ese libro que yo he publicado, El Anticristo, la profecía de San Nilo es impactante, es una radiografía, una fotografía del mundo de hoy, literal. Yo no sé por qué no tienen la gracia de confrontar la realidad contra las profecías y verificar que las profecías han sido ciertas. Ahora vamos a ver algo de lo que Juan Pablo II llama la reina de las profecías y que la aprobó León XIII, ese santo y sabio papa que hizo los exorcismos de San Miguel Arcángel. Entrará en la iglesia el hombre de iniquidad, entrará en la iglesia, que se opone a Cristo y que llevará en su interior la abominación de la desolación, dando cumplimiento al horrible sacrilegio. Mi secreto concierne a la humanidad. La humanidad llegará al culmen de la corrupción y de la impiedad, de la rebelión contra Dios y de la abierta oposición a su ley del amor. Yo empezaba a ver en estos días el 50% de las mujeres en México adultas católicas inventaron una vaina por allá que llaman las catolicadas, en donde se rebelan contra Dios y contra la iglesia y dicen que el derecho al aborto, el derecho a la eutanasia, el derecho a tener hijos adoptivos de los homosexuales, todo, es decir, todas las abominaciones para Dios que llevan al infierno las convirtieron en derechos humanos y en virtudes. Al bien lo llamarán mal y al mal lo llamarán bien. Isaías capítulo 5. Que la Biblia esa que encontraron debajo de la tierra allá en Mocoa y la destaparon y estaba abierta en Isaías 5 para Colombia. Al bien lo llamarán mal y al mal lo llamarán bien, ¿no? El mal disfrazado de bien y al bien le dicen mal. Si usted no acepta los abortos y las abominaciones que dices que son derechos humanos y la eutanasia, de matar a sus viejitos y todas esas cosas, usted es un retrógrado, un reaccionario que niega los derechos humanos, que todas esas cosas. O sea, la humanidad se invirtió, se corrompió, se prostituyó, se degeneró, se depravó, ¿no? Y ya nos trajeron todo lo contrario. Y se cumplió Isaías 5 por completo y se cumple Jesús. Mateo 24, crecerá la iniquidad, la iniquidad es el demonio infiltrado en todo. Estaba leyendo las revelaciones de Jesús a un sacerdote carismático, Monseñor Michelini, que habla de que estamos en el fin de los tiempos. Lucía habla de que estamos en el fin de los tiempos. Conchita en Garabandal dice que estamos en el fin de los tiempos. No dice el fin del mundo. Yo no sé por qué no entienden, no quieren entender, ¿no? Entonces, le dice al padre Fuentes, Lucía, tengo 3 razones, padre, para creer que estamos en el fin de los tiempos. La Virgen no se lo dijo en ese momento, pero tengo 3 razones. En cambio, en Garabandal sí lo dijo, entre el 61 y el 65 hace 2500 apariciones con milagros eucarísticos, con hostias que vuelan por los aires, con éxtasis de los niños. ¿Cómo será Garabandal de maravilloso que se convierte en 3 jesuitas? ¿No? Eso sería como convertir 10 obispos, eso es impresionante, ¿no? 3 jesuitas santos, el padre Andreu y sus 2 hermanos, eran muy buenos sacerdotes, pero el impacto de Garabandal, el padre Andreu murió de la felicidad de que la Virgen le permitió ver el milagro en Garabandal, el padre Andreu.
jesuita. Estudie Garabandal y verá. La abierta oposición contra su ley del amor. Ella, la iglesia, conocerá la hora de su mayor castigo que ya os predijo el profeta Zacarías. Zacarías 13, 7, 9. Estoy leyéndoles una parte del tercer secreto de Fátima. Y sucederá en toda la tierra, que 2/3 serán en ella exterminados, el otro tercio quedará en ella. Usted se imagina, de los 7.000 millones de habitantes, 2/3 son más de 4.200 millones de habitantes, desaparecen. La tierra, dice Jeremías, no yo, está convertida en un campo de cadáveres. En las visiones de la austríaca Magdalena Aschenberg, ¿no?, una costurera del año 50, año 60, al final, cuando empieza a ver los nuevos cielos y la nueva tierra, el comienzo, encuentra a los hombres en esas pinturas maravillosas de esta costurera que no sabía pintar y el ángel de la guarda le enseña, y ve los hombres enterrándose centenares de cadáveres, después de que ha pasado la gran tribulación, ¿no? Ya estamos en la tribulación, pero en la gran tribulación, y enterrando centenares de cadáveres, y otro milagro más grande, las mujeres enterrando las joyas, ¿no? Y esto es un súper milagro. Y levantando una cruz, o sea, la cruz vuelve a ser levantada, porque sin cruz no hay salvación. Otra de las corrupciones que tenemos es la corrupción teológica, no la corrupción teológica católica, que es terrible, la de Bullman, la de Strauss, la de Rahner, ¿no? La teología dice que es científica, no tiene nada sino de herética, de que no hay diablo, que no hay demonio, que no hay infierno, que no hay ángeles, todo eso que yo lo he oído, ¿no?, por algún sacerdote en mi propia parroquia, que no hay ángeles. Eso es herejía, y por eso Ana Catalina Emery, la beata, dice: veo miles de sacerdotes excomulgados que no lo saben, ¿no? Terrible. Dice: sucederá en toda la tierra que 2/3 serán exterminados, 4.500 millones de muertos. Meteré fuego en ese tercio, los purgaré como se purga la plata, los probaré como se prueba el oro, invocarán mi nombre y yo los responderé. O sea, no desaparece el mundo. Después del exterminio de 2/3 de la humanidad, y dice el profeta Malaquías: todas las obras de las manos del hombre se acabarán. Los iPads, los iPhone, las iPhone, la televisión, la radio, los teléfonos, todo eso se acabará. Los edificios, los aviones, los carros, los celulares, toda la tecnología, toda. Dice la mística, esa costurera austríaca, dice: y los artesanos serán bienvenidos. Con ese pequeño resto de la humanidad, algunos dicen que después de todas las guerras y la tercera guerra mundial que está cerca, vendrán la gran tribulación y el gobierno mundial, la gran tribulación, y después vendrá la gran tribulación, que viene el exterminio y el triunfo de Cristo. Lea el catecismo, es interesante porque el catecismo trae una condensación de esto, creo que 675, 676, 677, ahí está donde habla de la gran tribulación, y dice que la iglesia por sí sola no vencerá, sino que Cristo vendrá y vencerá. Es Apocalipsis 19, el caballo blanco del Apocalipsis 19, porque el caballo blanco de Apocalipsis 6 es el anticristo, que simula ser bueno, simula ser Cristo. Le va a dar comida a la gente, le va a dar contentillo, como dicen los países, le va a dar a la gente para que la gente esté contenta. Como me dice mi gran amigo pseudoteólogo, me dice: pero Rafaelito, ¿qué pasa que ya todas las profecías están cumplidas y él está afanado porque se cumple el resto, y el resto es la parte más difícil, que ya la estamos esperando que nos llegue muy pronto? En la iglesia entrará el hombre de iniquidad que se opone a Cristo. Mi secreto concierne a la humanidad llegará al culmen de la corrupción y de la impiedad. La crisis de la iglesia, decía el cardenal Schiappi, ese gran cardenal, porque hay cardenales buenos y santos, ese gran cardenal
decía que la crisis de la iglesia comenzaba desde el vértice de la iglesia, de arriba, del vértice. La iniquidad viene desde el vértice de la iglesia, decía el cardenal Chapi, en uno de los anuncios que hizo el cardenal. No sé si él conoció el secreto de Fátima. Y dirá, este es mi pueblo, y él dirá, Yahvé es mi Dios. Y ahí al final se va a cumplir la profecía de Jesús. Habrá un solo rebaño y un solo pastor. No quedan musulmanes, ni ateos, ni sintoístas, ni comunistas. No quedan ni metafísicos, ni control mental, ni brujería, porque el demonio es amarrado, es atado. Entonces el yoga, el feng shui, el eneagrama, toda la magia, todo eso queda encadenado, porque en este momento el demonio está infestando a todo el mundo con todas sus acciones. Apocalipsis 12:15, donde nosotros vemos el dragón, que es el demonio, vomitó agua, la era de Acuario, los que son de Virgo, de Cáncer, de Libra, todo eso, los del Feng Shui, los del Reiki, los de la metafísica, los del poder mental, los del yoga, los del eneagrama, los de la tabla Ouija, toda esa basura en que la gente y los católicos se han metido reemplazando a Dios por el enemigo de Dios, por los ángeles caídos. Y Dios es un infinito y es un omnipotente. El otro es un ángel caído, es una criatura y es limitado, porque el poder está todo en Dios. Pero escogen eso, por solucionar sus pequeños problemas de la vida y por no confiar suficientemente en Dios, por no conocer a Dios, se han ido detrás de esas cosas, ¿no? Les pasa lo que dice San Pablo, y jactándose de sabios se volvieron estúpidos, o se volvieron ateos, o agnósticos, o control mental, o comunistas, bueno, o se robaron todo, como los colombianos que tenemos ya en el ADN, eso de robarnos todas las cosas, a todas horas, en todas partes, ¿no? Eso es generalizado. El robo ya no es solamente la clase política, ni los abogados, ni la clase dirigente. San Isidoro de Sevilla veía el infierno tapizado de abogados, ¿no? Ahora está tapizado de contratistas, de abogados, de economistas, de médicos, de todo, ¿no? Porque como dice Olivita, que la mayoría de los niños de más de 9 años están yendo al infierno cuando se mueren, decía Olivita, la de Garabandal, la de Garagoa, y decía que la mayoría de los sacerdotes caían al infierno, decía Olivita, no yo, ¿no? De modo que eso es una cosa tremenda, porque, y no lo digo yo, es que me interesa mucho que volvamos a leer a la reina de las profecías. Los sacerdotes, ministros de mi Hijo, el número 2. Los sacerdotes, por sus vidas malvadas, por sus irreverencias, su impiedad en la celebración de los santos misterios, por su amor al dinero, su amor a los honores y a los placeres, los sacerdotes se han convertido en cloacas de impureza. Sí, los sacerdotes están pidiendo venganza y la venganza está suspendida sobre sus cabezas. Ay de los sacerdotes y de las personas consagradas a Dios que por sus infidelidades crucifican de nuevo a mis hijos. Claman al cielo y piden venganza, y la venganza está a las puertas. No queda nadie para implorar misericordia y perdón por la gente. No hay alma generosa, no queda nadie digno de ofrecer la víctima sin mancha al Eterno por el bien del mundo. Dios va a herir el mundo como no hay ejemplo. La reina de las profecías, aprobada por León XIII, había algunos cardenales, dice el abate Juan, que sobornaban a los cardenales cercanos al Papa para que no dejaran entrar a Melania, que por cierto era bien tímida, bien retraída, ¿no? Cusumbosola. Melania, que viajó de país en país perseguida por todas partes, que solamente tuvo 5 años de paz con un santo obispo en Italia que la albergó en su casa, la tuvo 5 años hasta que él murió. La persiguieron por todas partes. Bueno, en el año 1854, Lucifer y gran número de demonios será desatado desde el infierno, abolirán la fe poco a poco, incluso en las personas consagradas de Dios. Los cegarán de tal forma que, salvo una gracia especial, estas personas serán poseídas por el espíritu de esos malos ángeles. Varias casas religiosas perderán totalmente la fe y perderán a muchas almas. Yo les puedo citar varias casas religiosas perdidas por la teología y podridas moralmente, seminarios corrompidos,
donde impera el homosexualismo, el abuso de los muchachos, las relaciones. A mí me contaba un sacerdote de una comunidad que tenía que echar llave a la puerta para que no le fueran a entrar de noche en su propia comunidad. Eso es normal ahora. Y los seminarios, silencio, silencio, silencio. No hay sanciones, no hay castigos, no hay nada. Silencio, tapen, 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 decía un gran político en Colombia, lo que pasa con la clase política, ¿no? Que está mucho más podrida, pero también los seminarios, los sacerdotes y muchas casas religiosas perderán totalmente la fe y perderán a muchas almas. Son muchas las almas que se están perdiendo. Sacerdotes, obispos y cardenales marchan camino de la perdición y arrastran millones de almas tras de sí. ¿Quién lo dijo? La Virgen al Padre Gobi, la Virgen en Akita, Japón. Lo ha dicho la Virgen 3 veces. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Es importante, y es importante dejar en claro que la profesión más grande, más noble y más que existe es la del sacerdocio católico, no hay otra. Ninguna otra se le parece, porque tienen la facultad de perdonar los pecados, el poder más grande, de traer a Cristo sobre un pedazo de hostia y un pan sobre el altar, ¿no? De hacer un exorcismo, tantas cosas. El sacerdote tiene toda esa misión de Dios tan grande. Por eso digo, es lo más grande. Mis hijos predilectos, les dice la Virgen, y los quiere mucho, ¿no? Un día mi amigo que tiene todas esas revelaciones tan lindas le habló de un sacerdote a la Virgen. Le dije, no me hables mal de mis sacerdotes, háblame, ora mucho por ellos, le dijo. Pero estoy leyendo lo que ella dice de ellos, no soy yo. Yo he oído en los púlpitos a veces unas atrocidades, uno dice, ¿esto qué es? Pues, ¿no? Ahora se dedican a la política, y la Virgen dice mucho en Peña Blanca, dice, no hablen más de política, evangelicen a mis hijos, porque si mis hijos cambian, el mundo cambia. Pero si no los evangelizan, si meten un discurso político, ¿no? Hablando de un candidato mal y hablando bien del otro, entonces están torciendo a la gente. Sí, como cuando nos hablaron que votáramos por el plebiscito sí y los derrotaron y nos metieron un conejazo, pues bueno, sí, dejando el país deslegitimado completamente. Entonces, es lo que está pasando ahora, se meten en lo que no les corresponde y en lugar de dedicarse a evangelizar a la gente y a orar. Yo conocí un obispo santo, oraba de 3 de la mañana a 7 de la mañana, celebraba la misa y después de la misa ponía una sillita delante del Santísimo, oraba media hora y decía a los sacerdotes dan el salto mortal de la cama al altar. Y decía, y tienen crisis porque no oran y por la basura que recibieron y se comieron por allá. Los libros malos abundarán sobre la tierra, los espíritus de la oscuridad extenderán por todas partes un relajamiento universal. Relajamiento universal, eso es lo que estamos viviendo en lo que se refiere al servicio de Dios. Tendrán un gran poder sobre la naturaleza. Habrá iglesias para servir a esos espíritus, cultos satánicos, iglesias. Bueno, en Nueva York hay, en cada manzana había un satanista, ahora como que hay 5. En París por cada 250 personas hay un brujo y hay un adivino. En Madrid se consultan todos los políticos y los nobles consultan unas brujas que hay en Madrid famosas. Estamos viviendo esto que la Virgen dijo, el relajamiento universal y el reinado del mal. La santa fe en Dios será olvidada. Cada individuo querrá guiarse por sí mismo y ser superior a sus semejantes. El lema de hoy, yo me realizo, yo hago mi vida. Entonces empezamos con el todos y todas y ellos y ellas y haga su vida y realícese y sea mejor, y sea más grande, y sea más importante, meterle la zancadilla y terminamos matándonos unos a otros, violándonos unos a otros, abusando de los niños, abusando de las mujeres, porque se perdió el respeto de unos por otros, porque la realización personal, o sea, la sublimación del ego está por encima de los demás, entonces no tenemos capacidad de amar al prójimo. Es eso. El poder civil y el eclesiástico serán abolidos todo orden y toda justicia pisoteados. Oiga esto es como si fuera Colombia.
Solo se verán homicidios, odios, envidias, mentiras, discordia, sin amor por la patria ni la familia. ¿Ya? Los gobernantes civiles tendrán todo un mismo designio, que sea abolir y hacer desaparecer todo principio religioso para dar lugar al materialismo, al ateísmo, al espiritismo y a toda clase de vicios. Lea 2 Tesalonicenses 2:7, ahí está, lo profetizó San Pablo también. Todo principio religioso. En estos días en Argentina un juez ordenó, un juececillo, ¿no?, que le dio la gana que no le enseñaran religión en ningún colegio del gobierno a los muchachos. Es decir, vamos a abolir todo principio moral, todo principio ético, todos los valores, todas las virtudes, quitémoslas. Y se les va a revolcar mucho más el país, porque esos niños van a crecer sin principios y se van a hacer mucho más corrompidos, mucho más violentos, mucho más difíciles, porque el juececillo le dio por abolir, por quitar las clases de religión. Aquí ya creo que no lo hizo el gobierno del presidente Gaviria para adelante, ¿no? Y mire a dónde llevamos los jóvenes en este momento en Colombia. En estos días vi la lista de las pandillas de Bogotá y es espeluznante, ¿no? El número de robos, de atracos, hay 3.500.000 delitos al año en Colombia y cada día crece más, solamente el 5% son judicializados. Estamos viviendo el imperio del mal por todas partes. Bueno, la abominación se verá en los lugares santos y en los conventos. Las flores de la iglesia estarán corrompidas, las flores de la iglesia. Se llaman jesuitas, claretianos, franciscanos, dominicos. Las flores de la iglesia estarán corrompidas y el demonio se pondrá al mismo como el rey de sus corazones. Que los tienen en la cabeza de las comunidades religiosas se mantengan en guardia contra las personas a quienes deben recibir. Ya reciben a cualquiera. Homosexual, bisexual, trisexual, lo que sea. Eso es horrible. A mí impacta mucho la Salet, le cuento, porque cuando Conchita en Garabandal le pregunta a la Virgen ¿y qué va a pasar en el mundo? Dijo, yo todo lo dije en la Salet. Y cuando le preguntan a Benedicto por Fátima, le dice, es que Fátima ya está involucrada toda en la Biblia y en las demás profecías reconocidas por la Iglesia está Fátima. Por eso la reina de las profecías hay que leerla. En este libro de Nelly Madrigal, cuyas profecías sobre Colombia son terribles. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Jesús lo dijo, cuando la abominación de la desolación se siente en el lugar santo, Mateo 24:15. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Qué cosa tan terrible, ¿no? Y tenemos las profecías a la mano, la Virgen las ha dicho tantas veces, reconocidas, aprobadas por la Iglesia, y no. Esto siempre ha sucedido, no se preocupen, no se dejen mover por esas personas apocalípticas, terroristas, aquí no pasa nada, y al otro día la página del periódico, eso lo hace temblar a uno, le parece a uno el cuento de los dos viejitos, que le decía la viejita al viejito, mijito, arrodillémonos y recémonos antes de ver el noticiero, ¿no? Sí, es algo espeluznante. La iglesia estará eclipsada, el mundo estará consternado, ¿no? Dice el abate Convé, director de la edición de 1904, me dijo Melania que la iglesia será eclipsada en este sentido, que no se sabrá cuál es el verdadero papa. En los últimos 10 papas, ¿cuándo habíamos dudado? De ninguno. Pues de esto hay muchas dudas. No es el doctor Galá y Rafael Arango, no. Es en Argentina donde se sembraron las primeras dudas por ese erudito y extraordinario Caponeto. O Sochi, el periodista católico famoso en Roma. O Ferrara en Estados Unidos, o el cardenal Burke en Estados Unidos, o los obispos polacos,
y muchos en el mundo, los 46 intelectuales que le escribieron al Papa y les contestaron despectivamente, por todas partes, o el famoso mariólogo norteamericano que le escribe esa carta a Francisco diciéndole, ¿es usted el antipapa o es el verdadero papa? Le escribe un mariólogo norteamericano. Es decir, son muchos en el mundo los que están diciendo eso y viendo las atrocidades que ha dicho. No podemos cerrarnos porque dice cosas muy lindas y muy bonitas de los ancianos y de los niños y todo. No, es que el demonio sabe mucho, ¿no? Le meten 10 cosas bonitas y le meten un gol después, gol olímpico. Entonces, ay de los habitantes de la tierra, habrá guerras sangrientas, hambrunas, pestes, enfermedades contagiosas, lluvias de granizo espantoso, tempestades que arruinarán ciudades, terremotos que engullirán países. Entonces Melania le dijo, no se sabrá cuál es el verdadero papa. Durante un tiempo el santo sacrificio dejará de ser ofrecido en las iglesias y también en las casas. Así que no habrá más culto público. Cuando venga la persecución que ya se vislumbra, porque en el mismo entorno político la persecución contra la iglesia se da en todas partes. Es decir, los derechos o las abominaciones de las minorías se quieren imponer como derechos sobre la virtud y sobre la moral, y al bien lo llaman mal y al mal lo llaman bien. Por eso yo quería que revisáramos esto, revisáramos en el libro de Profecías de un alma víctima para Colombia y el mundo, las profecías de Nelly Madrigal, que afortunadamente el libro está siendo difundido. Se habla mucho de Colombia y se habla mucho del Papa y del falso Papa y de la desintegración moral en el gobierno como en la iglesia. Qué sucia está Colombia, fuera de otros países con engaño y solo engaño. Como decía Benedicto cuando era cardenal, qué sucia está la iglesia. Me acuerdo en en la revista Time, Benedicto sale diciendo eso. Qué sucia está la iglesia, qué sucia está Colombia. Y la única manera de defenderse es agredir a los demás con adjetivos, diciéndoles fundamentalistas, fanáticos, cualquier cosa. Es decir, lanzarle unos adjetivos, pero no un argumento, ¿no? Yo invito a los que quieran, teólogos, sacerdotes, obispos, aquí nos sentamos y discutimos, traemos Denzinger Bergoglio, traemos todas las cosas y miramos las cifras de la criminalidad en Colombia. Y qué sucia está Colombia, ¿no? Qué sucia está la iglesia, solo engaño y engaño. ¿Cómo puede detenerse su mano el Dios Todopoderoso y Eterno cuando el mundo se corrompe día a día en su criminalidad inmoral? Esto lo decía mi amiga Nelly Madrigal, que el Señor la tiene en el cielo, me imagino que sí. Se baña en sangre una nación entera como Colombia, destruida por la codicia y la usurpación del hombre encarnecido en su bestial instinto criminal, rompiendo y destruyendo a su paso la ley y la justicia. El referéndum del gobierno es un engaño, es visible. Esto lo dijo Nelly en el 2016, ¿no? El engaño visible del gobierno. Ay, pero Colombia sufrirá el rigor de la justicia divina de Dios. Quiere probarla fuerte y justamente. Estos serán 4 años de dolor de lado a lado para la iglesia, el gobierno y la patria entera. Habrá en ella durante su gobierno sufrimiento, angustia, porque fuerzas extrañas se apoderarán de ella para lanzarla más hacia el abismo. Nelly Madrigal, profecía de un alma víctima. Yo la conocí 30 años. Pero de parte de Dios vendrá una justa purificación para ella. Mi fuerza la sacudirá, la estremecerá, la remecerá más. Clamarán y se acordarán que tienen un Dios eterno, justo y verdadero. Colombia va a ser el blanco de otros países que sufrirán también mi fuerte rigor. Terremotos, ciclones, avalanchas, enfermedades que destrozarán los cuerpos, romperán los huesos, las carnes, como castigo de crímenes, derramamiento de sangre. Los ríos van a desbordarse, todo lo canalizado se abrirá. El estruendo será en grande y las plagas abundarán. Dios en su hazaña lo verá, no se dejará engañar, pues la gran guerra va a comenzar. En Estados Unidos se destruirá, la gran Cuba se enfrentará y luchará, Fidel Castro morirá.
Esto es muy viejo, Nelly. Oren por Bogotá porque en gran peligro está. Una gran avalancha está por llegar. Aquí viene un sordo de los dos oídos, anda en bicicleta, vende café, y fue el que me decía que la Eucaristía estaba siendo profanada y que veía que el sacerdote no consagraba y que el templo se oscurecía y no había gracia de Dios, decía el sordito. Pero también otro día, en otro de sus sueños o visiones, o no sé qué le pasa, Toñito, le decimos cariñosamente, me decía que veía cómo flotaban miles de cadáveres en Bogotá, en la avalancha, cuando los cerros se rompían. Y Nelly lo dice también. Nelly no habló con el sordito nunca, y mi hijo pequeño, cuando tenía 6 años, veía eso, y el padre Alfredito un día oraba por mí y me dijo: Rafa, una riada de sur a norte, se rompen los cerros y salen miles de toneladas de agua. El padre Alfredo, le mando un abrazo. Les cito solamente 3 porque tengo 30 para citarles. Hasta un taxista que yo no conozco me lo dijo. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Bueno, nos quedan muy pocos minutos. Yo quiero orar, pedirles a ustedes más oración por Colombia. Que la Navidad no sea una borrachera, que sea la fiesta del nacimiento de Jesús, el niño. Déjenlo entrar a su fiesta. Es que le cerramos la puerta al que cumple años. A mí me da risa la burla de los noticieros y de los canales de televisión que sacan los avisos de Navidad, la música y todas las cosas, y acto seguida sale un locutor blasfemando o burlándose de la iglesia o burlándose del presidente Uribe, que es normal ahora, o alguna cosa. Es decir, ¿para qué usan la Navidad? ¿Para hacerse publicidad? Es la fiesta de Jesús. Jesús cumple años, ¿no? Por eso estamos en el Adviento, en la venida de Jesús. Pero en lugar de celebrar la Navidad con oración, darle una comidita buena a la familia y a los niños, y darle unos regalos a los que no tienen, sería una consignación allá en el cielo cuando le demos comida al que no tiene y regalo al que no tiene. Eso sería maravilloso, porque sería un gesto cristiano. Lo demás son gestos paganos. Celebramos la Navidad con unas prohibiciones de las que el Señor hizo una gran borrachera y otros pecados. Con razón la Santísima Virgen dice que es el día donde más se peca, ¿no? Y atraemos más la cólera de Dios y le echamos más gasolina al incendio, ¿no? Oremos, 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 oremos y llevemos en el corazón la Navidad. Estoy terminando mi libro sobre Fátima. He descubierto muchas cosas que otros dijeron, pero las voy a juntar para que las vean juntas, todas. ¿Sí? El falso papa, todo eso que tiene ahí, un papa endemoniado, dice el padre Kramer, no yo. Un montón de cosas interesantes que hay sobre Fátima, las vamos a juntar todas. Hay una tercera guerra mundial, si quieren saber. Y yo creo que el señor Putin la está preparando, la invasión de Europa, el colapso económico mundial, todo eso. Y oren por Colombia, porque lo que se vislumbra sobre Colombia es tremendo. Las profecías de doña Nelly Madrigal, esta alma víctima sobre Colombia también. Oren para que los sacerdotes regresen a la fidelidad al Evangelio, a la iglesia, al dogma, a la doctrina, a la liturgia. Oren, ¿no? Y oren mucho por ellos, porque los sacerdotes son los ministros de mi Hijo, los predilectos de la Virgen y del Señor, de manera que oremos por ellos, amémoslos y respetémoslos, pero hay que decir la verdad, siempre la verdad os hará libres. Señor, estamos en tus manos, estamos en tu corazón, te ofrecemos esta Navidad, te ofrecemos a Colombia, lo consagramos al Inmaculado Corazón de María, al Corazón de Jesús, lo metemos en las entrañas de la Virgen de Guadalupe. Yo soy la madre de aquel por quien se vive. ¿Por qué te preocupas? ¿De qué te afanas? Si sabes que yo soy tu madre. Oigamos las palabras de Guadalupe. Pidamos misericordia para Colombia, que las profecías de esta bendita mujer, de esta alma mística, de esta alma que tanto sufrió, de esta alma víctima,
no se van a cumplir tanto, Señor, con tanto rigor. Ten misericordia de Colombia, de nosotros, del mundo entero. Ten misericordia de todos los que nos rodean, Señor. Bendice a Colombia. Bendice esta patria, Señor. Que recobremos la sensatez, que nos volvamos de todo corazón hacia ti, Señor. Rompe, Señor, rompe esa dureza que hay en nosotros para que entendamos lo que nos está pasando y lo que nos va a pasar, Señor. Que las profecías siempre se cumplen, Señor, pero mengua, minora, disminuye tu rigor y tu justicia, Señor. Que esta profecía de la Saled, que ya se ha cumplido en más del 50%, sea más benévola para con todos nosotros, Señor. Bendícenos en este momento, Señor. Danos fuerza en este momento que estamos viviendo esa gran crisis en el mundo. Y danos paz, Señor Jesús, que te conozca y me conozca, Señor Jesús. Enséñame a amarte, enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con los efectos de la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Nuestro santo ángel de la guarda, velad por nosotros. Amén.